Hubo una noche, hace apenas unos días, en la que todo cambió sin que muchos se dieran cuenta al instante. Una de esas noches en las que el fútbol deja de ser solo un deporte y se convierte en algo mucho más profundo, casi emocional, casi personal, porque lo que vimos no fue simplemente una final perdida ni un penalti fallado, lo que vimos fue a un jugador que lo ha ganado absolutamente todo, quedarse completamente vacío en cuestión de segundos, y ese jugador era Julián Álvarez, un futbolista que no está acostumbrado a este tipo de finales, no a este tipo de sensaciones, no a este tipo de golpes, porque cuando tú has probado tantas veces la victoria, cuando has sentido lo que es levantar títulos importantes, cuando has sido protagonista en los escenarios más grandes del fútbol mundial, perder así no es solo perder, es algo que te rompe por dentro, es algo que te obliga a mirar alrededor y empezar a hacerte preguntas que hasta ese momento quizá no querías hacerte, porque durante el partido vimos al Julián de siempre, al jugador que no se esconde, al que aparece en todas partes, al que baja a recibir, al que genera, al que presiona, al que se ofrece constantemente, al que no entiende de excusas. Vimos a ese delantero moderno que no depende de una sola jugada, sino que construye el juego, lo interpreta y lo ejecuta. Vimos a un futbolista que claramente está por encima del contexto que le rodea, y aún así no fue suficiente, porque hay una realidad que en el fútbol termina saliendo siempre a la luz, y es que un jugador puede marcar diferencias, puede cambiar momentos, puede incluso sostener a un equipo durante tramos enteros, pero no puede hacerlo todo solo cuando llega el instante decisivo, cuando todo se define en detalles, cuando la presión es máxima y cada error pesa el doble, y ahí es donde el Atlético volvió a fallar, volvió a demostrar que en los momentos clave le falta algo, le falta ese paso adelante colectivo que sí tienen los equipos verdaderamente grandes, y es precisamente ahí donde empieza el verdadero problema, porque cuando un jugador como Julián Álvarez siente que tiene que hacerlo todo, que tiene que ser delantero, creador, líder y salvador al mismo tiempo, algo no está funcionando, y ese algo no es él, es el entorno, es el equipo, es el contexto que no está a su altura. Y entonces llegó el momento más cruel del fútbol, el punto de penalti, ese instante en el que todo se reduce a un segundo, a una decisión, a una ejecución, y muchos dirán que falló, que no estuvo acertado, pero quedarse con eso es no entender nada, porque los penaltis no son solo técnica, son cabeza, son tensión, son lectura, son guerra psicológica, y esta vez el portero ganó esa batalla, le esperó, le leyó, le obligó a decidir en el último instante, y en ese tipo de situaciones incluso los mejores pueden caer, pero lo importante no es ese fallo, lo importante es todo lo que vino antes, todo lo que hizo para llevar a su equipo hasta ahí, todo lo que generó cuando otros no aparecían, todo lo que asumió cuando el peso del partido se hacía insoportable, y aún así el resultado fue el mismo, derrota, una derrota que duele más porque no es una más, es una final, es un momento que marca, es un golpe que no se olvida fácilmente. Y entonces llegó la imagen, esa imagen que resume todo sin necesidad de palabras, Julián completamente hundido, sin levantar la cabeza, sin buscar consuelo, con esa mirada perdida que refleja mucho más que tristeza, refleja dudas, refleja desgaste, refleja ese momento exacto. Ay, Pues a mí me han dicho que está tocado, pero que en el vestuario le están arropando muchísimo porque saben la importancia que tiene. Ha marcado un gol, ha tenido un larguero y nos lo ha dicho Coque. Al final lo falla el que se atreve a tirarlo. No lo ha tirado mal. No lo ha tirado mal, nos lo ha dicho el propio Marrero. Se lo había estudiado, ha dicho que creía que iba a cambiar la dirección porque Sorloth la había cambiado. Así que tocado, obviamente, ¿cómo va a estar? Tocado, pero Julián no ha hecho un mal partido. aquí al final lo que decíamos, Belén, va a quedar en que Sorred y Julián
Han fallado los penaltis. Sí, ¿en qué ha fallado? Es un jugador, empieza a cuestionarse si está en el lugar correcto, porque cuando pierdes así no solo te duele el resultado, te duele el camino, te duele el contexto, te duele darte cuenta de que quizá estás dando más de lo que recibes a cambio, y ahí es donde todo empieza pues a cambiar, porque Julián Álvarez no es un jugador cualquiera, es campeón del mundo, es alguien que ha estado rodeado de estructuras ganadoras, de equipos que responden cuando tienen que responder, de contextos donde el talento individual se potencia con un colectivo sólido. Y cuando vienes de eso, cuando sabes lo que es competir al máximo nivel real, no te conformas con medias tintas, no te conformas con intentos, no te conformas con quedarse cerca, necesitas más, exiges más y sobre todo esperas más de los que te rodean, y es ahí donde el Atlético entra en una zona peligrosa porque lleva tiempo sin dar ese salto definitivo, lleva tiempo quedándose a medio camino entre competir y ganar, entre ilusionar y decepcionar, y eso para un jugador con la mentalidad de Julián es un problema enorme, porque no encaja con su forma de entender el fútbol, no encaja con su ambición, no encaja con su necesidad constante de ir un paso más allá, y entonces empiezan las preguntas, pues preguntas que no se dicen en voz alta, pero que están ahí, cada vez más presentes, cada vez más difíciles de ignorar. Preguntas sobre el futuro, sobre el proyecto, sobre si realmente este es el lugar donde un jugador como Julián Álvarez puede seguir creciendo, o si por el contrario está empezando a verse estancado en una dinámica que no le corresponde. Porque cuando analizas fríamente la situación, te das cuenta de que no es una cuestión de talento, no es una cuestión de rendimiento individual, no es ni siquiera una cuestión de actitud, porque si algo ha demostrado Julián desde que llegó, es precisamente compromiso, esfuerzo y una capacidad brutal para adaptarse a cualquier contexto. El problema es mucho más profundo, es estructural, es colectivo, es la sensación constante de que cuando llega el momento en el que hay que dar ese golpe encima de la mesa, el equipo no responde, se diluye, se apaga. Y eso para un jugador que vive de competir al máximo nivel es devastador, porque no hay nada más frustrante en el fútbol que sentir que estás haciendo todo bien y aún así no alcanza, que tus esfuerzos no se traducen en lo que realmente importa, que es ganar, levantar títulos, marcar una época, y ahí es donde empieza ese desgaste silencioso que no se ve en las estadísticas, pero que se acumula partido tras partido, temporada tras temporada, un desgaste que poco a poco va erosionando la confianza en el proyecto, no en uno mismo, porque Julián sabe perfectamente el jugador que es, ¿no? Él sabe lo que puede aportar, sabe que está preparado para cualquier escenario, pero empieza a dudar de todo lo demás, empieza a mirar alrededor y a preguntarse si los que están a su lado tienen la misma ambición, la misma mentalidad, la misma necesidad de ir siempre un paso más allá. Y cuando la respuesta no es clara, cuando hay dudas, cuando hay señales que no terminan de convencer, el siguiente paso es inevitable. Empiezas a imaginar otros escenarios, otros equipos, otros contextos donde ese talento sí pueda ser aprovechado al máximo, donde ese esfuerzo tenga una recompensa acorde, donde las noches importantes no terminen siempre con la misma sensación de vacío, y es ahí donde el fútbol entra en una dimensión completamente diferente, porque deja de ser solo lo que ocurre dentro del campo y pasa a ser también lo que ocurre fuera, en despachos, en conversaciones, en movimientos que todavía no son oficiales, pero que empiezan a tomar forma. Porque cuando un jugador de este nivel empieza pues, a cuestionarse su situación, los grandes clubes no tardan en aparecer, siempre hay alguien atento, siempre hay alguien dispuesto a ofrecerle ese contexto que siente que le falta, y no hace falta decir nombres para entenderlo, basta con ver cómo encajaría un perfil así en equipos que dominan, que atacan, que rodean
a sus delanteros de talento que les permiten ser decisivos sin tener que hacerlo absolutamente todo, equipos donde su movilidad, su inteligencia y su capacidad para asociarse marcarían una diferencia brutal desde el primer día, y eso es algo que inevitablemente pasa por la cabeza de cualquier jugador en su situación, porque al final el fútbol de élite es corto, las oportunidades no duran para siempre, y tomar la decisión correcta en el momento adecuado puede marcar la diferencia entre una gran carrera y una carrera legendaria. Por eso lo que está viviendo ahora Julián no es solo una mala racha, no es solo una derrota dolorosa, es un punto de inflexión que puede redefinir completamente su futuro, porque a partir de aquí cada partido, cada resultado, cada sensación cuenta, todo suma o resta en ese proceso interno que le llevará a tomar una decisión, y mientras tanto las señales siguen ahí, en cada gesto, en cada reacción, en cada imagen que deja sobre el campo, señales que para muchos pasan desapercibidas, pero que para quienes entienden este deporte dicen muchísimo más de lo que parece, porque cuando un jugador empieza a sentirse desconectado del proyecto, eso se nota, ¿no? En la forma de moverse o en la forma de celebrar, incluso en la forma de perder. Y esa imagen de hace unos días no fue casualidad, fue el reflejo de algo que va mucho más allá de un resultado puntual, fue la manifestación de una frustración acumulada que tarde o temprano tenía que salir, y ahora que ha salido ya no se puede esconder, ya no se puede ignorar, ahora forma parte de la realidad, una realidad incómoda para el club, pero también decisiva para el jugador, porque a partir de este momento todo lo que ocurra tendrá una lectura diferente, cada tropiezo pesará más, cada oportunidad perdida dolerá más, y cada victoria incluso puede no ser suficiente si no viene acompañada de una sensación real de crecimiento y de competitividad al máximo nivel. Y ahí es donde está la clave de todo, porque Julián Álvarez no necesita solo ganar partidos, necesita sentir que está en un proyecto ganador de verdad. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, y si es así, suscribiros y darle un like, que a mí me ayudáis mucho.